¿Por qué la gente sigue defendiendo el comunismo y el socialismo si sabemos los horrores que estos han traído, las hambrunas y las guerras? El día de hoy abriremos la mente y veremos estudios hechos por varios grupos para ver la situación de los ciudadanos de estos países socialistas. El mejor sitio por el que empezar es preguntar a los propios ciudadanos de países socialistas, como por ejemplo la URSS. En Rusia, el 60% de la población actual apoya la vuelta al socialismo y dicen que se vivía mejor en la URSS. Los números son más sorprendentes en Ucrania, donde el 75% de la gente opina lo mismo. O en Moldavia, donde el 83% de la población le gustaría volver al sistema socialista. Vemos que esto es una constancia en todos los miembros del antiguo Pacto de Varsovia. 88% en Bulgaria, 81% en Serbia, 92% en Hungría, 75% en Lituania, casi 50% en Polonia, Rumania, Albania, Croacia y Alemania. Es una pena que en Bielorrusia y en la mayoría de estados bálticos sea ilegal hablar del tema, porque seguramente nos daría más información para analizar todo esto. Pero por desgracia, parece ser que en los estados actuales les incomoda la existencia del comunismo como tema de conversación o participando en las elecciones. Pero bueno, podemos entender que este resultado puede ser producto de la nostalgia o la propaganda que les dieron durante la época, así que vamos a ver papeles de espionaje de la CIA durante la Guerra Fría. Aprovecho para decir que todas las fuentes mencionadas en este vídeo están en la descripción. Durante la Guerra Fría, los dos grandes estados de la URSS y USA les encantaba estudiarse mutuamente para conseguir ventaja sobre el otro. Primero miraremos el análisis calórico de un país como la URSS y cito el papel de la CIA directamente. Los ciudadanos estadounidenses y soviéticos comen aproximadamente la misma cantidad de alimentos al día, pero la dieta soviética puede ser más nutritiva. La propia CIA llega a la conclusión de que esto debe ser debido a que en los países del Pacto de Varsovia se producía comida para comer y no para hacer dinero, haciendo así que no se buscaran maneras de hacer la comida más barata, haciéndola más sana. La CIA haría varios papeles al respecto donde mostraría la superioridad nutritiva del bloque comunista al capitalista, y cómo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta las reformas de Gorbachev en 1985, donde la URSS volvería al mercado capitalista, no hubo ninguna muerte de hambre. La policía secreta británica y otros papeles hechos por universidades tanto americanas como británicas y rusas apoyan este análisis y son respaldados por otros estudios. Esto lo podemos ver de nuevo cuando observamos otros papeles de la CIA, donde se analiza la vivienda de la URSS. El ciudadano promedio soviético tenía una casa gratuita de 75 metros cuadrados. Los miembros del Partido Comunista tenían una de 120 metros. También desmintiendo el rumor que los altos mandos tenían vidas lujosas mientras la gente promedio vivía en la pobreza. Pero esto no fue así. Durante Stalin en la URSS se vivía un tipo de piso más pequeño, que recuerda más a un piso de estudiantes llamado Stalinka. Eran pisos pequeños de 40 metros cuadrados y era lo máximo que pudo hacer la URSS durante la Segunda Guerra Mundial. Tanto la URSS como todos los países socialistas consiguieron eliminar completamente a la población sin techo, sin educación y sin trabajo, siendo estos los únicos países en la historia de la humanidad que han conseguido las tres cosas. Luego está el tema de las muertes, el cual es interesante. Se le suele atribuir al comunismo un total de 100 millones de muertes, el cual es un número que estudios más nuevos demuestran que está exagerado y que los propios escritores del estudio original han desechado. Pero esto merece un vídeo por su cuenta. Pero para este vídeo le seguiremos usando. 100 millones de muertes es una barbaridad, pero si lo ponemos en contexto, 100 millones de muertes en 100 años o más es la tasa de mortalidad más baja de todos los tiempos, incluso para el día de hoy, donde mueren más de 23 millones de personas al año por cosas como hambre, sed o enfermedades curables, siendo que el número impresionante de 100 millones de muertes en 100 años pase una vez cada 4 años y medio bajo el capitalismo. Un criticismo como una revolución cubana, específicamente a Che Guevara y el bloque comunista, es la represión sexual, religiosa y machista. Sí que es verdad que en la URSS las organizaciones religiosas eran perseguidas y la homosexualidad solo estuvo legalizada bajo Lenin. Pero esto no era así en todos los países socialistas. Por ejemplo, la Alemania socialista tuvo una revolución sexual impresionante, que aún se puede ver al día de hoy, viendo como un lado es más religioso y conservador, mientras el otro es más abierto hacia extranjeros y sexualidades de todo tipo. Luego, Cuba es el país del mundo con las leyes sexuales más avanzadas del mundo, la cual acepta todo tipo de relaciones, incluso estructuras familiares poliamorosas. También se puede apreciar de nuevo gracias a la CIA que el trabajo era más equitativo,
con la mayoría de sitios de trabajo siendo 50% hombres y 50% mujeres. Uno de los argumentos comunes en el sector de la representación religiosa es la posición de los judíos en estos países, pero en el libro de Michel Curtis, un importante historiador judío, El antisemitismo en el mundo moderno, describe cómo los judíos soviéticos eran los más respetados de los judíos en la historia de la humanidad. Como contraargumento a esto se le suele usar una conspiración de la época de Stalin que asegura que había persecuciones hacia los doctores judíos, pero debido a papeles descalificados sabemos que eso fue un complot montado por Churchill durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Luego, en el apartado de PIB y acumulación de capital, los países socialistas estaban generalmente por debajo que los capitalistas, solo con excepción de la URSS, la cual es la economía que creció a una velocidad más rápida durante más tiempo, solo siendo superado por la economía japonesa después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se puede atribuir a que después de la Revolución Rusa y la aplicación del socialismo, las fuerzas productivas aumentaron un 908,2% en eficiencia, en comparación al sistema capitalista de la Rusia zarista. Y debido a que la economía planeada era inmune a las crisis económicas típicas del capitalismo, la URSS se hubiera vuelto el país más rico del mundo si hubiera sobrevivido hasta el 2004. Se suele comentar cómo el socialismo planeado no desarrolla la tecnología debido a que la innovación es exclusiva al mercado liberal. Pero no creo que haga falta citar una fuente para dejar claro que esto es falso. Me gustaría que nos fijásemos en la posición de la URSS, un país subdesarrollado, país más pobre de Europa, y fue un país destruido por 2 guerras mundiales y una guerra civil. Un país pobre y destruido que en el momento que se los dejó solos, inventaron el viaje espacial. Eso es como si hoy Algeria tuviera 3 guerras seguidas que mataran al 20% de su población y destruyera toda la infraestructura. Y en el término de 25 años inventaran las colonias en Marte y la fusión nuclear. De este tipo de eficiencia estamos hablando. Pero creemos que hablar de la innovación bajo cada sistema merece su propio vídeo. Por otro lado, el socialismo fallaba en ofrecer, por ejemplo, una innovación en la industria del entretenimiento. Conclusión. El bloque comunista tenía fallos, pero no era un infierno, y la gente no se moría de hambre. Al fin y al cabo consiguieron competir contra Estados Unidos y el mundo capitalista, y no puedes hacer eso con una población moribunda y hambrienta. El nivel de vida, según el índice de desarrollo humano, era superior o igual a los países más ricos capitalistas. Pero la diferencia es que el bloque capitalista tenía países ricos y pobres, mientras el socialista solo ricos. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte y dejar un comentario. Adiós.